Hola gente, ¿cómo andan? Vamos a hablar hoy de los distintos tipos de fluidos vaginales. Un primer tipo de fluido se llama fluido cervical. Como su nombre lo indica, se produce en el cervix o en el cuello del útero. Por eso, decir fluidos vaginales en realidad está mal, porque la vagina no produce ningún fluido, pero bueno, salen por la vagina algunos. Entonces, le decimos fluidos vaginales. Pero en realidad son fluidos cervicales. Se producen, como decía, en el cervix o el cuello del útero, que es esa parte del útero que podemos tener, a la que podemos tener acceso a través de la vagina y que incluso podemos tocar ese cuello del útero o el glande de ese cuello del útero, que tiene una textura similar a la punta de la nariz. Si nosotros nos introducimos un dedo en la vagina, vamos a notar que hace tope con este cuello del útero y que tiene esa textura como la punta de la nariz, y también tiene un orificio por donde sale este fluido cervical. Este fluido cervical se produce, como decía, en este cuello del útero en unas glándulas que se llaman criptas cervicales. Estas son las que producen distintos tipos de fluido que reaccionan a la acción de algunas hormonas, las hormonas sexuales, como son los estrógenos y la progesterona. Es por eso que en un momento del ciclo tenemos un fluido más acuoso, que es más fértil. Es más fértil porque lo que hace es alcalinizar el pH vaginal. Nosotros tenemos un pH más bien ácido, ¿no? Que nos protege de hongos e infecciones. Pero ese pH mata a los espermatozoides que tienen un pH más alcalino, menos ácido. Entonces lo que hace este fluido cervical es permitir que el espermatozoide viva y también que se pueda movilizar más fácilmente. Por eso es un fluido fértil. Eso es lo que hace que sea un fluido fértil. Y porque además este fluido suele aparecer cuando estamos cerca de la ovulación. Por otra parte, tenemos otro tipo de fluido que es un fluido más bien seco. Es un fluido más pegote, ¿no? O más como granuloso, que lo que hace es hacer un tapón, ¿no? En la entrada del cervix, que nos protege, es nuestro sistema inmune y nos protege de agentes patógenos, ¿no? De cualquier bacteria que pueda ingresar a la cervix, al cervix y al útero. Entonces funciona como un tapón de protección. Este fluido más seco lo que hace es impedir también el paso de espermatozoides. No pasan tan fácilmente por este fluido. Por eso es un fluido menos fértil, ¿no? Entonces, así que los fluidos cervicales tienen una relación con la fertilidad. Y les cuento que podemos encontrar, así como para hablar en general, 4 tipos de fluidos cervicales. Tenemos un fluido cervical, como les decía, seco, ¿no? Este fluido seco lo notamos en la bombacha como una línea. ¿Vieron cuando hay una línea blanca en la bombacha que si ustedes hacen así con las uñas como que se descascara, como si fuera talco? También ese fluido, nosotros si nos tocamos a la entrada de la vagina, ¿no? Podemos recoger un poco de ese fluido y van a ver que es como pegote y que en el dedo queda como si nos hubiésemos puesto plasticola, así, pegote. También suele ser más bien blanco y a veces notamos que tiene como granitos, ¿no? Como granuloso, como grumitos en realidad, mejor dicho. Ese es el fluido de tipo seco que produce el cervix y que es reacciona, digamos, ese fluido lo producen las criptas cervicales por acción de la hormona progesterona, ¿sí? Por eso es más común encontrarlo inmediatamente después de la menstruación o cuando la ovulación ya ocurrió. Entonces, a medida que nos acercamos a la ovulación, vamos a tener más estrógenos en sangre y las criptas cervicales se activan produciendo un fluido que puede ser en un momento como más cremoso, ¿no? Ya tiene más humedad, pero por ahí es tipo cremoso, tipo emulsión y blanco, a ese le llaman fluido cremoso. Y también puede ser otro tipo de fluido cervical, es tipo clara de huevo, el famoso clara de huevo, que hago así porque es elástico, se estira, es transparente y muy muy acuoso, sentimos como una humedad vulvar y vaginal importante. Y también tenemos un fluido que se llama fluido de descarga, que es como, pareciera como si te hiciste pis, pero no es pis. Es este fluido cervical que es muy acuoso, es como agua, es transparente. Y por ahí podemos ver en la bombacha como una aureola, si un círculo mojado, ese es el fluido de descarga.
es un fluido muy fértil que se produce cuando estamos muy cerca de la ovulación. Entonces podemos tener todos estos tipos de fluido: el fluido seco, el fluido cremoso, el fluido clara de huevo y el fluido de descarga. No todas las personas producen todos estos fluidos, algunos no tienen directamente fluido seco, enseguida pasan a un fluido cremoso, no tienen fluido y después pasan a un cremoso. Hay personas que producen este fluido clara de huevo y otras que no, que su fluido más fértil es este fluido tipo cremoso. A esto se le llama patrón de fluido. Cada persona tiene un patrón de fluidos particular, que es la manera en cómo aparecen los fluidos en tu propio ciclo. Se me confunde para dónde mirar, perdón. Eso es el patrón de fluido, ¿sí? Bueno, entonces tenemos por un lado los fluidos cervicales y por otro lado tenemos fluidos que se producen en la vulva. Sí, así como escucharon, en la vulva. En la vagina no se produce ningún fluido. Estos fluidos son, por un lado, el fluido excitatorio. El fluido excitatorio es producido por las glándulas vestibulares. Las glándulas vestibulares son dos glandulitas que están a los costados de la entrada de la vagina, ¿sí? Y lo que hacen estas glándulas se activan cuando estamos en una situación sexual, cuando estamos excitados. Lo que hacen es lubricar, ¿no? Segregan un fluido que es muy muy acuoso que le da esta lubricación a la vulva de la vagina que se siente tan bien, ¿no? Es el fluido excitatorio que lo producen las glándulas vestibulares. Es importante porque a veces por ahí confundimos este fluido con el fluido fértil y son dos cosas distintas. Este se activa en un momento puntual, ¿no? En una situación puntual. Y después tenemos otro tipo de fluido que es el fluido eyaculatorio. Así como escucharon, las personas con vulva también eyaculan. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la cuestión es la siguiente. Hay otras dos glándulas que están a los costados del meato urinario. Están a los costados, ¿no? De ese orificio por donde hacemos pis. Entonces, estas glándulas producen un líquido que es muy similar al líquido preseminal. Tiene las mismas características, por eso se dice que las personas con vulva tienen próstata, porque tienen un montón de glándulas que envuelven a la uretra y que producen este líquido. Hay muchas personas que no experimentan la eyaculación. Este líquido es un líquido más blanquecino y no es el squirt, que es así un chorro, no es el que se ve en el porno, no es ese líquido, es menos cantidad y es como más cremoso, más blanco. Todas las personas producimos este líquido, pero muchas personas no experimentan la eyaculación y lo que sucede es que se reabsorbe y puede expulsarse cuando hacemos pis, ¿sí? Pero no eyaculamos. Este es otro tipo de fluido. Y después tenemos los fluidos que aparecen cuando el pH vaginal está desequilibrado. Esos son los únicos fluidos que tenemos que tratar y que nos tienen que llamar la atención y nos tenemos que alarmar. Y esos son los únicos fluidos que tienen un olor fuerte o desagradable o que nos producen picazón o ardor en la vulva. Los otros fluidos son saludables y son indicadores de salud. Este otro fluido, el que aparece con olor, con picazón, que ya es mucha cantidad, que se produce mucha cantidad, es el fluido de infecciones de hongo, de cándida, por ejemplo, que es un tipo de infección vaginal. Entonces está bueno distinguirlo para saber cuándo realmente tenemos que tratar el fluido y cuándo es un fluido natural, y también para dejar de estigmatizar el tema de los fluidos vaginales, ¿no? Con tantos mensajes que nos llegan de cómo, no es como cuidar la vulva, como cómo higienizar, como si el fluido fuera algo asqueroso, ¿no? O algo a tratar o algo como invisibilizar, ¿no? Porque esto de cosas con perfume, que los protectores con perfume, que los jabones íntimos y todo, en realidad lo que hacen es mandarte el mensaje de como si tuviéramos algo mal, ¿no? Como que tenemos que ponernos algo, como si ya fuera algo sucio de por sí. Y la verdad que no, el fluido, como les digo, es un indicador de salud y nuestra vagina tiene la capacidad de limpiarse a sí misma cuando nosotros alteramos ese pH, ya sea por un lavado excesivo, por usar bidé, por usar jabón.
etcétera. Otras cuestiones que no van de este video, podemos hablar en otro video sobre los hábitos saludables. Cuando pasa eso se desequilibra el pH y es ahí donde aparece este flujo que es bastante incómodo, vamos a llamarle, pero que también es un flujo que nos protege porque nos está diciendo, che, se desequilibró el pH, hace algo porque si no te va a agarrar una infección mucho más grave, ¿no? Entonces te avisa, es como que va teniendo avisos, che, está pasando algo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos distintas opciones. Como concurrir a un ginecólogo, que nos dé óvulos o tratarlos de manera integral también. Por último, quisiera aclarar que a veces se confunde el fluido cervical un fluido cervical de tipo seco con lo que conocemos como esmegma. El esmegma es una secreción natural del cuerpo que se produce por la transpiración que se acumula alrededor del clítoris o entre los labios mayores y menores de la vulva y tiene la función de lubricar la vulva, pero si se acumula durante muchos días puede generar picazón y puede tener un olor desagradable, con lo cual lo aconsejable es enjuagarse este esmegma cuando nos bañamos, pasando suavemente los dedos alrededor de la vulva utilizando únicamente agua. Pero este fluido no es un fluido cervical y tampoco es un fluido producto de un desequilibrio del pH, es un fluido natural del cuerpo y tiene una consistencia a veces como grumosa y también blanca. Bueno, así que cuéntenme si tienen alguna duda acerca de los fluidos. Creo que no me estoy olvidando ninguno. Y bueno, espero que este video les guste, les sirva y suscríbanse y déjenme un me gusta, algún comentario o alguna pregunta que yo les respondo. Un abrazo.